Soy Jorge Salguero y os voy a presentar este vídeo sobre la actuación avalada para la mejora docente de título Sostenibilidad en fabricación aditiva a partir de la reutilización de residuos de impresión. Como es bien sabido, la impresión 3D ha venido a revolucionar el mundo de la fabricación, de forma que se obtiene un proceso de alto rendimiento porque es capaz de utilizar un gran porcentaje del material de entrada, además de ser capaz de fabricar piezas que por su geometría es muy difícil de conseguir por otros medios. Esta tecnología, tecnología FDM o Fused Deposition Modeling, se basa en el uso de una serie de polímeros normalmente comercializados en formatos de bobina de diferentes colores y diferentes materiales. No obstante, la fabricación mediante esta tecnología implica que haya un pequeño porcentaje de material que es considerado material de desecho. Muchas veces tenemos que hacer los diseños con voladizos y entonces será necesario la colocación de una serie de soportes o, por ejemplo, la creación de balsas para mejorar la adhesión entre la pieza y la plataforma de impresión, o incluso hay veces que la impresión no sale bien a la primera y obtenemos piezas fallidas que también serían materiales de desecho. Es decir, aunque sea una tecnología de alto rendimiento en términos de que es capaz de aprovechar muy bien el material de entrada, habitualmente hay una serie de desperdicios que pues se consideran material de desecho. Hay que destacar que el uso de los materiales en esta tecnología, polímeros principalmente, hablamos por ejemplo de PLA, PETG, ABS, etcétera, todos ellos son materiales 100% reciclables, lo cual nos puede permitir que esos residuos de impresión podamos recuperarlos a través de su triturado y posterior extrusión. De esta forma, como he comentado anteriormente, tenemos gran capacidad de diseño y tecnologías para poder ejecutar ese diseño y materializarlo en una pieza real. Pero hasta ahora esa serie de residuos, un pequeño porcentaje, pues prácticamente se desechaban y se tiraban a la basura. Hoy en día hay tecnologías bastante económicas para poder retirar esos residuos, triturarlos y recuperarlos en formato de filamento, dando sentido a una tendencia actual hacia la economía circular, en la que por un lado usemos procesos que reducen la cantidad de materiales necesarios, pero que también nos permitan la reutilización de todos los desechos y su reciclado. Los pasos para la reutilización de este tipo de residuos en la impresión 3D son tres. El primero sería triturar esos restos de impresión, la segunda, obtener filamento mediante su extrusión y por último, bobinarlo para darle el mismo formato que el material de entrada que vimos anteriormente. A la hora de triturar los restos de la impresión 3D, existen numerosos equipos comerciales, todos ellos basados en las tecnologías de molinos trituradores tándem, pero que al ser equipos industriales pues son de alto coste y muy difíciles de adquirir. Una solución casera, dado que estos materiales poliméricos no tienen unas propiedades mecánicas muy altas, es el uso de robots de cocina. Mediante un robot de cocina podemos depositar en el vaso del mismo restos de filamento que ya no tengan la longitud suficiente como para ejecutar una pieza al completo, o restos de faldas o de material soporte, como os he indicado anteriormente. Y mediante el triturado del mismo a la máxima velocidad de rotación de las cuchillas durante 10 o 15 segundos se obtienen restos del orden de 2 o 3 milímetros, que es el tamaño ideal para obtener lo que vamos a llamar pellets. En esa imagen de la derecha podéis ver pellets obtenidos mediante ese robot de cocina para dos de los materiales más usuales en la impresión 3D, como podrían ser el PLA o el ABS. Una vez que tenemos el material triturado en formato pellets, es hora de extruirlo. Para este caso vamos a utilizar una extrusora de bajo coste comercial
una extrusora Filastruder. Esta extrusora normalmente viene en un kit de montaje, así que corresponde explicar brevemente el funcionamiento. En primer lugar vamos a tener un chasis, que será la estructura portante del sistema, y un motor con una reductora y un controlador del mismo, mediante el cual, a través de la regulación del voltaje, podremos regular la velocidad de giro del motor y mediante la regulación de la intensidad podremos regular el par del mismo, pudiendo llegar hasta 12 Nm. Por otro lado vamos a tener el barril y el tornillo extrusor. El barril es la pieza que aparece arriba, el tornillo la inferior. Y el tornillo habrá de ubicarse dentro del propio barril. En el barril veis que hay una hendidura que es por donde se tendrán entrada los pellets. Ese tornillo tendrá un movimiento de giro que será precisamente proporcionado por el motor, pudiendo o permitiendo el desplazamiento de los pellets desde derecha hacia la izquierda. Habrá una pieza intermedia entre el chasis y el barril que sea el alimentador de pellets, que debe de coincidir con la hendidura que tiene el barril para garantizar la correcta entrada de los pellets al tornillo. En el extremo izquierdo del barril tendremos la boquilla, que podemos disponer de diferentes diámetros, siendo los más habituales los diámetros comerciales de filamento, que serían 1,75 milímetros y 2,85. Y alrededor de esa boquilla se situarán dos elementos que son clave. Uno será la resistencia, que calentará esa boquilla hasta la temperatura deseada, y un termopar que medirá la temperatura en esa zona. Adicionalmente, a la salida del filamento por la boquilla es necesario situar un ventilador, ya que es conveniente que el filamento, una vez que abandone el equipo de extrusión, sea enfriado lo más rápidamente posible para solidificarlo y así tener un control dimensional más estable a lo largo del tiempo. Todo el conjunto caliente irá aislado térmicamente, por un lado para mejorar el rendimiento térmico del sistema y por otro lado para proteger al usuario de posibles quemaduras, ya que pueden alcanzarse temperaturas bastante considerables. En último lugar, tendremos un controlador digital de temperatura al que irá conectado tanto termopar como resistencia, de forma que la temperatura que ahí se programe dará orden a la resistencia para que la alcance y el termopar efectuará una retroalimentación en control cerrado, de forma que verifique que se alcanza la temperatura y mande órdenes de encendido o apagado a esa resistencia para mantener la temperatura en el tiempo. Por último, dispondremos de un par de interruptores, uno para el sistema de temperatura y otro para activar la rotación del motor. En esta imagen veis una configuración del Filastruder en vertical. Es una recomendación que hace el propio fabricante, ya que en este caso la gravedad ayuda a que se tenga un mayor control de diámetro en términos de dimensiones. Para la colocación en vertical ha sido necesario la fabricación, en este caso también mediante tecnologías de impresión 3D, de una tolva angular, que es la que veis ahí situada en la mitad, de color blanco. En primer lugar, para el uso del equipo hay que activar el interruptor main, el que activará el control de temperatura, y ello encenderá el controlador. El controlador tiene 4 botones. El primero será Set, para la configuración de la temperatura y su registro. AT nos permitirá cambiar entre los dígitos que queramos modificar, y Run, arriba o abajo, será para cambiar el valor de los dígitos, como veis ahora en el vídeo. Una vez que se termine de configurar, se pulsa de nuevo Set para que quede registrada la temperatura y se dará la orden a la resistencia
que empiece a calentar hasta que el termopar detecte que se alcanza la temperatura programada y desconecte la resistencia. Para alcanzar temperaturas cercanas a los 200 grados, que son las ideales para trabajar con, por ejemplo, con PLA o con ABS, este sistema pues, puede llegar a tomar unos 10 o 15 minutos. Mientras tanto, pues podemos aprovechar y dotar ya al sistema del material necesario, virtiendo los pellets a través de la tolva. Es muy importante que no se active el motor hasta que se alcance la temperatura programada. De no hacerse y encender el motor estando el sistema de extrusión en frío, se corre el riesgo de que se gripe el tornillo extrusor dentro del barril. Una vez alcanzada la temperatura y cargado el material en la tolva, solo nos queda encender el motor para comenzar el proceso de extrusión. Aquí veis un vídeo de detalle del proceso y es muy importante también periódicamente ir midiendo el diámetro. Como comenté al principio, en este caso esta extrusora tiene un diámetro de salida en la boquilla de 1,75. Es muy importante controlar que tenemos una desviación dimensional de no más de 0,02 milímetros. Si tuviéramos un diámetro por debajo, por ejemplo, de 1,73, podríamos tener problemas en la impresora 3D a la hora de que los rodillos impulsores de ese filamento pues no hicieran la fricción suficiente y no tuvieran fuerza para introducir el filamento dentro de los cabezales. Si tenemos un filamento con una dimensión superior a los 1,77 o 1,78 milímetros, pues podemos correr el riesgo de que sea demasiado gordo para que pase la boquilla, se atasque o incluso en impresoras tipo Bowden tengamos atasco en los conductos que conducen el filamento, nunca mejor dicho, hacia la boquilla. Una vez que hemos comenzado a hacer el filamento, a generar filamento, es conveniente enrollarlo en una bobina. Para ello vamos a usar otro equipo comercial de bajo coste, que en este caso es la bobinadora Filawinder. La bobinadora Filawinder está formada por dos sistemas, uno que puede manejarse en formato manual y otra que ayuda al funcionamiento en formato automático. De esta forma tendríamos por un lado la unidad de bobinado en sí y por otro lado el sensor de posición del filamento. Para su uso en automático vamos a tener la unidad de bobinado formado por el portabobina. Podemos introducir diferentes tipos de bobina de diámetro y longitudes diferentes, que va a tener un movimiento de rotación controlado por un motor. Ese motor a su vez está conectado con una pequeña reductora y va controlado en este caso por un sistema electrónico basado en Arduino. Su programación la haremos a través de la unidad de control, que es esa caja negra con botones rojos que veis, con un potenciómetro arriba y dos interruptores en la parte inferior, tanto para su uso en manual como su uso en automático. Parte de la unidad de control va a controlar los finales de carrera de la barra osciladora, cuya misión es que el filamento siempre se enrolle de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero nunca sobre el mismo sitio, ya que podríamos generar nudos a la hora de hacer el bobinado. Y por último tendríamos el tubo de teflón, que lo que va a garantizar es que mientras que se esté bobinando haya una cierta tensión y no tengamos holgura en el bobinado. Por otro lado, en el uso del sistema automático, este sistema
lo que va a hacer es autorregular la velocidad del motor mediante la detección del filamento. Para ello habrá un emisor láser y una serie de fotodetectores que se explicarán más adelante. El modo manual se describe en este vídeo. Para ello encenderemos el botón manual y pulsando tanto botón izquierdo como derecho más el potenciómetro, lo que haremos es regular los finales de carrera de esa barra. Una vez que soltamos los botones, solamente usando el potenciómetro lo que haremos es regular la velocidad de giro de la bobina. La barra espaciadora se desplazará según la programación cada X tiempo. Una vez que el fila extruder está extruyendo filamento, el procedimiento para su uso en formato manual, bobinado en formato manual, sería introducir el filamento en el tubo de teflón. Hay que verificar que desliza suave, de ahí que fuera tan importante el control dimensional del mismo. Si tenemos un filamento más grueso de lo que debería de ser, por encima, por ejemplo, de 1,77-78, el rozamiento va a ser muy alto y vamos a tener atascos en esa zona. Una vez que pasamos y verificamos que el filamento pasa limpiamente por el tubo de teflón, se pasaría el mismo por la barra osciladora y por último engancharíamos un extremo a la bobina. Para ello es recomendable hacerle una doblez al mismo y situarlo en un pequeño taladro que suelen tener las bobinas precisamente para este propósito y que en este vídeo se explica someramente. Los primeros pasos habrá que hacerlo en manual, dando un par de giros a la bobina hasta que tengamos al menos 2 vueltas o 1,5. El uso del sistema en formato automático también es muy sencillo. Para ello habrá que encender el botón manual y posteriormente el botón automático. En este caso habrá que pulsar el botón rojo central y al pulsarlo habrá un periodo de 5 segundos en el que el sistema automático entra en modo de calibración. La calibración se realizará pasando el filamento durante esos 5 segundos varias veces, en el cual los fotosensores lo que harán es detectar la sombra del filamento. Y el funcionamiento es bien sencillo. Mientras que el filamento es detectado, eso querrá decir que estoy bobinando más rápido de lo que el fila extruder está extruyendo, con lo cual cuando detecta filamento lo que vamos a hacer es reducir paulatinamente la velocidad de bobinado, dando tiempo al fila extruder a que genere filamento. En cambio, si no se detecta filamento, quiere decir que el filamento estaría en la base de ese sensor, con lo cual el fila extruder aumentará ligeramente su velocidad. De esa forma, el filamento siempre va a estar entre la base de ese sistema y las primeras posiciones de los fotosensores. Por último, el funcionamiento conjunto de ambos sistemas, del extrusor y de la bobinadora, del fila extruder y el fila winder, lo tenéis en pantalla. Como se comentó, se ha montado sobre una tabla de madera y se ha atornillado a una pared, simplemente por ahorrar espacio, en una configuración vertical. Y aquí tenéis pues, el funcionamiento continuo. Aunque este equipo puede funcionar obviamente de forma desatendida, hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno es que periódicamente habrá que revisar que haya material en la tolva, material suficiente para las horas que se quiera dejar funcionando el sistema, y mientras que el sistema esté puesto en modo automático, no habrá que hacer más que eso, y periódicamente, eso sí, vigilar pues, que no superemos la propia capacidad de la bobina. Y eso es todo. Muchas gracias.